Hola y un saludo a todos los estudiantes que están tomando la clase de Español 491, es decir, el curso panorámico acerca del cine español que estoy enseñando en la universidad en este semestre de otoño del año 2019. En esta ocasión vamos a tener un vídeo en el que vamos a ofrecer un comentario crítico acerca de la película Tesis de Alejandro Amenábar, estrenada en el año 1996, una película que hemos visto recientemente en la clase y que hemos comentado. Esta película se estrenó durante la década de los años 90, un momento en el que tiene lugar en el cine español un boom de producción de películas además de géneros muy diferentes, películas dramáticas, películas de terror, películas del realismo social, como algunas que hemos visto en la clase y que hemos catalogado como películas del nuevo realismo social, películas musicales, comedias, películas históricas también, y como es el caso de Tesis, también thrillers. Es decir, se va conformando en los años 90 el cine español como ya una industria cinematográfica que se dirige de una manera clara y explícita hacia el consumo de masas. No quiere decir esto que no hubiese películas que tuviesen éxito, que fuesen taquilleras anteriormente a los años 90, pero sí es cierto que en los años 90 el cine español experimenta un boom importante que continúa hasta nuestros días, hasta la actualidad. En cuanto a Tesis, es necesario señalar que se trata de la ópera prima, es decir, la primera película de Alejandro Amenábar, un director muy joven que en el momento en el que se estrenó Tesis tenía más o menos unos 23 o 24 años. Esta primera película, Tesis, le dio un enorme éxito a Alejandro Amenábar y películas posteriores continuarían aumentando este éxito. Por ejemplo, Abre los ojos, Open Your Eyes, que es una película que de la cual se hizo un remake en Hollywood a cargo de Tom Cruise con el título de Vanilla Sky. También la película Los Otros, The Others, con Nicole Kidman, que ya nos da una idea del éxito y de la importancia a nivel internacional que adquirió Alejandro Amenábar. Pero esta es su primera película, Tesis, y Alejandro Amenábar desde entonces se ha convertido en uno de los directores más importantes del cine español. Todavía continúa en activo y realizando y estrenando películas importantes. Lo que sí es cierto es que hasta la llegada de Tesis hubo pocos thrillers, o por lo menos pocos thrillers de éxito en España. Después de la aparición de Tesis aparecerían varias películas semejantes a Tesis, inspiradas en Tesis, influidas por Tesis, pero que no tuvieron el mismo éxito artístico, de público o de crítica. Tesis está ambientada en la ciudad de Madrid y en el medio universitario, y esta es una de sus novedades, un thriller dentro del medio universitario con estudiantes universitarios. Y es una película que nos ofrece una exploración del papel de la violencia en nuestra sociedad contemporánea, también del elemento espectacular que tiene la violencia y también de ese sentimiento encontrado de atracción y de repulsión que produce a menudo la violencia en los espectadores. Y si decimos que Tesis es un thriller, es necesario señalar, por supuesto, que es una película que utiliza varias técnicas diferentes para ir creando y manteniendo el suspenso y la atención de los espectadores. Por tanto, la trama, the plot, en esta película, como en cualquier thriller, es un elemento primordial. Y a lo largo de la película los espectadores se preguntan continuamente quién es el asesino o quiénes son los asesinos. Es una pregunta a la que hallaremos respuesta al final o hacia el final de la película.
Si hablamos de la trama, es necesario señalar que en esta película tenemos a Ángela Márquez, que está interpretada por Anna Torrent, la misma actriz, aunque unos 20 años más tarde, que apareció cuando era una niña en El espíritu de la colmena. Aquí ya es una adulta y vuelve a aparecer en uno de sus papeles hasta el momento más importantes. Ángela es una estudiante universitaria, she's a graduate student in college, que está escribiendo una tesis sobre la influencia de la violencia audiovisual en la familia. La propia Ángela, este personaje de Ángela, representa ya esa atracción y repulsión que ejerce sobre el espectador la violencia. Por ejemplo, en el metro, al principio de la película ya, en el metro hay una situación en la cual una persona se ha tirado a las vías del metro, the subway, y esta persona pues ha resultado partida en dos, ha muerto de una manera horrible en las vías del metro, the subway tracks. Y claro, pues la policía está diciendo a los diferentes transeúntes que están utilizando el metro que no miren a la vía porque ahí está el cadáver destrozado de esta persona y claro, las personas se alejan de ese lugar, pero Ángela se sale un momento de la fila y se acerca a las vías del metro para ver ese cadáver que está destrozado sobre las vías. Al mismo tiempo tiene una cierta repulsión por la violencia, siente una cierta repulsión por la violencia, pero también siente una cierta atracción. Esto más o menos algo semejante ocurre también cuando Ángela descubre la snuff movie, la película Snuff, y pues ve la película pues prácticamente tapándose la cara con las manos, a veces escuchando solamente el sonido, quiere ver la película, pero al mismo tiempo siente una repulsión hacia el contenido de esa película. Durante la investigación, the research, que ella está haciendo para esta tesis, Ángela descubre la existencia de una serie de personas que filman y distribuyen ilegalmente películas snuff en la universidad. Las víctimas son estudiantes femeninas como Vanessa. Y entonces, a medida que pasa el tiempo, Ángela, con la ayuda de Chema, otro estudiante con un interés desmedido en la violencia y en el cine gore y en el cine de terror, pues ellos comienzan a investigar y a meterse más en la trama de creación, filmación y distribución ilegal de estas películas snuff, y van descubriendo la implicación del personal de la universidad, algún profesor, por ejemplo, y también de Bosco, otro estudiante por el que Ángela, como vamos a ver a lo largo de la película, siente una atracción, por un lado, pero también un cierto miedo, por otro lado. Hay mucha ambigüedad en esta película en cuanto pues, a las intenciones y a las acciones de muchos de los personajes, en parte porque es un thriller y eso ayuda a mantener el suspenso y a mantener también la atención de los espectadores. Bosco acabará siendo el creador, el que filma estas películas, y Ángela casi se convierte en una de las víctimas de Bosco y en una nueva Vanessa. Hay bastantes más estudiantes que han sido víctimas de estas películas snuff. Cada personaje, por tanto, en esta película, desde Ángela hasta Bosco, pasando por Chema, pasando por Yolanda, la novia de Bosco, pasando por los diferentes profesores, el profesor Castro y el profesor Figueroa, pues todos ellos tienen un papel muy definido en la trama de
esta película. Una película en la que Alejandro Amenábar va creando el suspenso por mediación a través de diversos elementos. Hemos hablado de esto en la clase. Uno de los elementos, por supuesto, típico en muchos thrillers, típico en muchas películas, es la música, que acentúa, que subraya esos momentos de suspenso. También el enfoque de la cámara, cuando la cámara, por ejemplo, aparece o filma o enfoca desde la espalda de los personajes y parece que quizá hay alguien detrás de los personajes que los está acechando o que los va a atacar. También los giros bruscos en la trama, o en inglés plot twists, son importantes para crear el suspenso, porque la trama a veces nos lleva por una dirección que parece que conduce a la solución del problema, pero realmente no es así, y hay un cambio, hay un giro brusco en la película y en la trama. Después también, por supuesto, relacionado con esto, tenemos indicios falsos en muchos casos de que diferentes personajes pueden ser el asesino. Al final, pues se descubre quién es el asesino, pero a lo largo de la película vemos diferentes indicios engañosos que nos engañan un poco como espectadores, y eso mantiene el suspenso también. Y hay algún elemento onírico también, es decir, el sueño. Hay un sueño de Ángela. Ángela, en cierto momento de la película, tiene un sueño en el que parece que Bosco quiere matarla, y nosotros como espectadores vemos ese sueño como si fuese real, pero después nos damos cuenta de que el sueño realmente no es real, y entonces ahí ese también es uno de los modos, una de las maneras en las que Alejandro Amenábar va creando y manteniendo el suspenso a lo largo de la película. Tesis, y lo vemos ya desde el título, es una película muy autorreferencial, self-referential. This is a self-referential movie, a movie that references itself continuously. El título, por ejemplo, el título es Tesis, Thesis, y la propia Ángela, la protagonista de la película, está escribiendo una tesis. Después, a lo largo de la película, también dentro de esta autorreferencialidad, self-referentiality, vemos que hay comentarios acerca del cine explícitamente dentro de la película. Tenemos personajes como Ángela, como Bosco, como también Chema, que son precisamente estudiantes de cine, como lo era también el propio director Alejandro Amenábar. Hay un comentario, por ejemplo, del profesor Castro, que dice: hay que dar al público lo que quiere. Esto se lo dice a su clase, en una de sus clases: hay que dar al público lo que quiere. We have to give the public what they want. Y esto, por supuesto, hace referencia dentro de la película a las películas snuff, ¿no? En cierto modo, porque el profesor Castro tiene cierta conexión también con esta actividad. También lo que hace este comentario es ofrecernos una visión o una descripción del cine comercial, ¿no? Cine comercial que en España se estaba produciendo, cine comercial que en cierto modo también es la película Tesis, el problema, como hemos señalado en la clase, de una frase como hay que dar al público lo que quiere. Bueno, hay muchos problemas, pero uno de ellos es donde podemos poner el límite de esto. Es decir, es legítimo, está bien, es correcto realizar películas snuff porque quizá hay un público que quiere este tipo de películas. Pues evidentemente la respuesta es no. Pero si decimos hay que dar al público lo que quiere, pues caemos en, si llevamos esto al extremo, la posibilidad de justificar este tipo de películas, lo cual sería una barbaridad y una aberración, pero esto está en la película también. Una película en la que vemos también el metacine, porque Ángela y Chema, y nosotros como espectadores también, Ángela y Chema son espectadores de la película snuff dentro de la propia película Tesis. Es decir, tenemos cine dentro del cine, a movie within a movie, y esto se conoce como
metacine. Este elemento metacinematográfico es muy importante en esta película. No olvidemos tampoco que varios de los personajes, Yolanda, por ejemplo, la novia de Bosco, la propia Ángela, por supuesto Vanessa, la víctima de la snuff movie, pues son personajes que son filmados, en muchos casos sin su propia aceptación, ¿no? sin pedirles permiso para ello, pero vemos a los personajes muchas veces dentro de la película a través de una cámara, y eso es cine dentro del cine, por tanto, metacine. El elemento metacinematográfico es importante en esta película. Es una película tesis, además, que es contemporánea a películas sobre asesinos en serie, about serial killers, movies about serial killers. Por ejemplo, la película Seven, la película Pulp Fiction de Quentin Tarantino, Natural Born Killers es otra película más o menos contemporánea, películas acerca de asesinos en serie con una descripción bastante explícita de la violencia, y en este sentido Tesis trata de explorar el impacto de la violencia audiovisual en nuestra sociedad, algo que, por cierto, si hablamos de autorreferencialidad, es lo que hace la propia Ángela en su tesis, ¿no? También esta película nos habla de cómo la violencia tiene una dimensión espectacular que atrae y a la vez causa repulsión a los espectadores. La violencia como espectáculo es algo evidente, pues en muchas películas contemporáneas de hoy en día, pero también en programas de televisión, en las noticias, en the newscasts, incluso en los videojuegos, etc. Entonces la violencia es algo que está muy presente en nuestra sociedad actual y que además tiene una dimensión de espectáculo, una dimensión espectacular que también nos presenta esta película. Y vemos en esta película, en el caso de Bosco, por ejemplo, cómo los asesinos o los asesinos en serie, serial killers, pueden ser realmente personas normales y corrientes, personas comunes, que no parece que sean asesinos en serie, pero que detrás de esa imagen de personas normales y corrientes como otras cualquiera, pues tienen un lado oscuro que nosotros no podemos ver a simple vista, que ocultan al mundo, pero que está ahí detrás y que puede ser, por supuesto, peligroso. También en la clase, para ir terminando ya, hablamos acerca del título de la película. Es un título, como ya hemos dicho, autorreferencial, porque Ángela escribe una tesis sobre la violencia. La película se llama precisamente Tesis. Por cierto, Ángela al final de la película decide no terminar su tesis, dejar la tesis de lado y concentrarse en otras cosas después de su experiencia, y además de escribir esta tesis sobre la violencia, acaba siendo ella misma objeto real de esa violencia que estudia desde un punto de vista académico. Entonces ella no solamente estudia la violencia desde un punto de vista académico, sino que se convierte ella también en víctima, en cierto modo, en objeto de esta violencia, aunque, como sabemos al final de la película, no se consuma la filmación de esa snuff movie, y entonces Ángela no muere, pero durante gran parte de la película se encuentra en peligro de convertirse en objeto de esta violencia y de convertirse en una nueva Vanessa. Por otra parte, el título, Tesis, puede hacer referencia también al hecho de que esta película es la ópera prima de Alejandro Amenábar, es decir, su primera película además importante, que ganó muchos premios en su momento en España. Esta película, por tanto, desde este punto de vista, funcionaría como la tesis, como el primer trabajo importante de Alejandro Amenábar, su carta de presentación, like his calling card, su primera película. Y en ese sentido también se puede entender el título de la película
Tesis, que es la película que hemos visto hace poco en la clase, película del año 1996, un interesante thriller de Alejandro Amenábar, que hemos comentado brevemente de forma crítica en este vídeo que llega ya ahora a su fin. Muchas gracias como siempre por su interés y por su atención. Espero que este vídeo les sirva para repasar la película y revisar la película de cara al examen que pronto tendremos en la clase. Les agradezco su atención y se despide una vez más el profesor Antón García Fernández.